Ashwood, una ciudad al borde de la aniquilación. El aire mismo crepitaba de miedo, las calles llenas del polvo de la destrucción cercana. Entonces, de las cenizas surgió Jack, fuerte, decidido, un faro de esperanza en la oscuridad que se avecinaba. Se enfrentó a la amenaza de frente, un escudo contra la tormenta. Y cuando el polvo se asentó, revelando una ciudad marcada pero en pie, lo llamaron héroe. Lo colmaron de elogios, de gratitud, con el peso de sus expectativas. Pocos sabían que su salvador albergaba un secreto, un pasado envuelto en tinieblas. Cada premio, cada agradecimiento sincero, se sentía como una marca en mi alma. Yo era su salvador, sí, pero también era el arquitecto de su casi destrucción. La ciudad había sido puesta de rodillas por la Orden, una organización sombría con tentáculos que llegaban hasta el corazón de Ashwood. Y Jack, su héroe, había sido la mano derecha de Víctor. Víctor. El nombre le provocaba escalofríos a Jack incluso ahora. Víctor, el fundador de la Orden, un hombre consumido por la sed de venganza. Ashwood lo había despreciado, lo había hecho a un lado, y él había jurado hacerlos pagar. Había moldeado a la Orden como un arma, una herramienta para destruir la ciudad que lo había destruido a él. Y Jack, joven e impresionable, se había sentido atraído por el carisma de Víctor, su promesa de poder. Años que había pasado en las sombras, aprendiendo las artes oscuras de la Orden, convirtiéndose en el lugarteniente más confiable de Víctor. Había enterrado mi conciencia profundamente, diciéndome a mí mismo que todo era por un propósito mayor. Pero a medida que los planes para la caída de Ashwood tomaban forma, a medida que veía el terror en los ojos de sus ciudadanos, la duda comenzó a corroerlo. La ciudad, a pesar de todos sus defectos, era su hogar. ¿Podría realmente ser cómplice de su destrucción? La batalla interna hacía estragos dentro de él, lealtad a Víctor, el hombre que lo había acogido, que le había dado un propósito, o lealtad a Ashwood, la ciudad donde nació, la gente que había llegado a apreciar. Al final, la elección fue clara. No podía quedarse de brazos cruzados y ver a inocentes sufrir por la venganza de Víctor. Traicionaría a la Orden, traicionaría a Víctor y rezaría para que fuera suficiente para salvar a Ashwood. El plan estaba lleno de riesgos, una delicada danza de engaños y manipulación. Tenía que guiar la mano de la Orden, llevarlos al borde del precipicio, y luego tirar de las riendas en el último momento, desviando su ataque, volviendo su propio poder contra ellos. Era una apuesta, un lanzamiento desesperado de los dados, pero era la única esperanza de Ashwood. Las secuelas fueron un borrón. La ciudad estaba en ruinas, pero viva. Víctor había escapado, desvanecido en las sombras. Y yo, aclamado como un héroe, tenía que vivir con el secreto de mi pasado, sabiendo que el peligro no había terminado. Había frustrado a Víctor una vez, pero conocía la sed de venganza del hombre, no sería tan fácil de saciar. Esperé, temiendo el día en que la serpiente volviera a levantar la cabeza. Ese día llegó antes de lo que esperaba. Un mensaje, entregado al amparo de la oscuridad, el símbolo de la Orden grabado en el pergamino. Un mensaje simple, pero que lo heló hasta los huesos. No puedes esconderte para siempre, Jack. Ashwood pagará. El miedo, frío y agudo, lo atravesó. Víctor había vuelto, y esta vez no dudaría. El pánico amenazaba con consumirlo, pero Jack lo reprimió. Tenía que actuar, tenía que averiguar qué estaba planeando Víctor. Su investigación lo llevó por un camino tortuoso, más profundamente en las entrañas de la ciudad de lo que jamás se había aventurado. Susurros en la oscuridad, conversaciones en voz baja en callejones oscuros, apuntaban a una escalofriante verdad. Víctor se había infiltrado en Ashwood, había colocado a sus agentes en el corazón mismo de la ciudad. La traición lo hirió profundamente. Sus amigos, sus aliados, las mismas personas que había salvado, ahora eran cómplices de los planes de Víctor. Sintió una oleada de ira, luego un profundo cansancio. Estaba librando una batalla perdida, un guerrero solitario contra un ejército de sombras. ¿Ya estaba Ashwood perdida?